que existe la presunción, existe, digamos, lo que mucha gente supone, que es lo que pretenden instaurar aquí un régimen similar al bolivariano en Venezuela. ¿Cuál es la postura que van a tomar con respecto al nuevo gobierno si es que no tienen tomada una ya? Porque ustedes van a tener ya un encuentro, el encuentro ya está programado. ¿Qué expectativas tienen con respecto al mismo? En resumen, ¿cuál es la postura de Alianza por el Progreso con respecto a la gestión de Pedro Castillo y del gabinete recién nombrado? Bueno, la postura que tiene Alianza para el Progreso es la que tú estás manifestando, Lúcar, y que creo que es la que recoge el sentimiento de la población, el sentimiento de la calle, el sentimiento del ciudadano común y corriente que votó esperanzado en abril y reiteró su voto de esperanza por el cambio, no solamente en la forma, sino en el fondo. Y cuando hablamos de estos temas estamos hablando precisamente lo que tú estás diciendo. Todos queremos que el país cambie, pero cambiar significa hacerlo primero designando funcionarios que tengan la capacidad y la trayectoria necesaria para los cargos públicos que se les encarga. Y segundo, el uso eficiente de los recursos públicos, porque gran parte de lo que tú estás diciendo es totalmente cierto. Fíjate, la distribución del presupuesto general de la República es 70% lo administra el Poder Ejecutivo, es decir, el señor Castillo y sus ministros. Y sus ministros con sus asesores, viceministros y toda la plana jerárquica de cada ministerio. Solamente el 15% lo administran los gobiernos regionales y el 12% los gobiernos locales a nivel de todo el país. Entonces, ¿en manos de quién va a estar tantos miles de millones de soles que en el caso del ministerio que ha señalado específicamente tiene que ver Provías descentralizado, y lo digo por experiencia personal de haber tramitado recursos como gerente general, ex gerente general del gobierno regional de Madre de Dios, recursos para caminos, asfaltado de carreteras, puentes, un sinfín de proyectos en todo el país. Entonces necesitamos gente en esos cargos totalmente competente que nos garanticen que estas obras se realicen, porque si se realizan, Nicolás, estamos satisfaciendo necesidades de infraestructura, que estamos tan carentes a nivel nacional, pero además damos trabajo, generamos movimiento económico y ayudamos al desarrollo de las regiones al interior del país. Entonces, el primer mensaje de APP es, uno, tienen que evaluar y tienen que reflexionar sobre las decisiones que están tomando en el gabinete Bellido. Y dos, ¿qué cosa es lo que nos plantean a futuro? ¿Qué cosa es lo que vamos a esperar nosotros de un gabinete seriamente cuestionado por varios temas que la prensa viene haciendo público todos los días? Ahora, lo que resulta contradictorio, congresista, es, o sea, cómo en el mismo gabinete, porque más allá de las simpatías o antipatías ideológicas, digamos, ¿no? O sea, Pedro Franque es un hombre que transmite confianza, el ministro de Salud, Ceballos, es un hombre que no solo conoce del tema de la salud pública, sino que es una persona íntegra, el ex fiscal Carrasco en el Ministerio del Interior, el doctor Aníbal Torres Vázquez, que es un personaje emblemático en el mundo del derecho y de la academia en el Perú, es decir, el profesor Cadillo, que es uno de los 50 mejores maestros del mundo, ¿no es cierto?, honrado con las palmas magisteriales. Es decir, hay gente en el gabinete de calidad, hay gente realmente calificada, pero junto con ellos hay personas que uno no entiende qué hacen ahí, ¿no es cierto? ¿Qué hacen? ¿Por qué están ahí? Me imagino que esa pregunta se la van a transmitir usted al presidente del Consejo de Ministros. Por supuesto que eso forma parte de las preocupaciones de la bancada, ¿no? Y creo que en general de la opinión pública. Y las críticas y las observaciones y los reparos, Nicolás, no tienen absolutamente nada que ver con el tema ideológico ni político. Estamos hablando exclusivamente de la idoneidad para ejercer cargos públicos de tanta importancia, ¿no? Y en el caso del premier Bellido, tiene que deslindar claramente con las posiciones que ha tenido en temas tan cruciales para el país como es el tema de la lucha contra el terrorismo, el tema mismo de la corrupción, ¿no? Porque el mismo colega Bellido está, o mejor dicho, aparece en algunos audios vinculados
a este grupo del gobierno regional que cobraba coimas por el tema de los brevetes. Entonces, si estamos hablando de dos temas sustanciales para la vida nacional y nuestro primer ministro está involucrado en eso, lógicamente que nosotros como bancada parlamentaria democrática tenemos que hacerle conocer esta preocupación en el caso de sostener esta reunión con el señor Bellido en la PCM. Ahora, en el tema este de la Asamblea Constituyente y de las reformas constitucionales, porque en realidad hay en la agenda cambios constitucionales que hay que procesar. ¿Cuál va a ser la posición de ustedes sobre cómo procesar esta discusión? Porque hay hasta tres posiciones. Los que dicen que todo está muy bien, ¿no es cierto? Los que dicen que hay que hacer algunos cambios para los cuales no se requiere una asamblea y quienes dicen que hay que hacer una nueva constitución a través de una asamblea constituyente. Nosotros creemos, Nicolás, como lo hemos repetido ya en varias oportunidades, que necesitamos hacer cambios sustanciales en la Constitución. Y hay que discutirlos de cara al país. Pero todas esas reformas y esos cambios que consideramos nosotros vitales y centrales para la vida política nacional tienen que darse dentro del marco de la Constitución política vigente. O sea, los países que han crecido, los países que tienen bienestar, los países que han logrado niveles de vida muy buenos para sus poblaciones, son aquellas que han logrado primero generar estabilidad política, tener una vida democrática de largo plazo, de largo aliento, donde las instituciones se refuerzan, las instituciones se consolidan, las instituciones funcionan y logramos armar un aparato burocrático, una élite burocrática que conduce a los ministerios más allá de las vicisitudes del poder, de los cambios de presidente cada 5 años. Y eso es lo que nosotros no hacemos en el Perú. Cada 5 años tratamos pues de refundar el país, regenerar las instituciones del Estado y generalmente lo que hacemos es vivir de tumbo en tumbo. Entonces, reformas parciales dentro del marco constitucional. Ahora, hablar de una asamblea constituyente, Nicolás, yo creo que hay que poner las cartas sobre la mesa. Eduardo, si uno habla de asamblea constituyente, Eduardo, es porque está pensando cambiar todo el modelo económico, social y político de una nación. ¿Cómo procesar esta discusión? Es la pregunta, porque la discusión está planteada, Eduardo. Es decir, ¿cuál debía ser el siguiente paso para ponerle orden a esto? Que la Comisión de Constitución la incluya en la agenda. Genérico así, cambios en la Constitución, y bajo ese título cada uno proponga lo que tenga que proponer. Lo que el presidente de la República ha anunciado es que van a presentar un proyecto de ley, y eso lo ha anunciado en el mensaje del 28 de julio, para modificar seguro el artículo 206 de la Carta Política vigente, que como todos sabemos no incluye el mecanismo de la Asamblea Constituyente, ¿no? Porque la Constitución habla de reforma total o reforma parcial, ¿no? E incorpora el mecanismo del referéndum, ¿no? Para modificación constitucional en el artículo 32, ¿no? Como un mecanismo de democracia directa. Entonces, presentado el proyecto de ley al Congreso, va a ser derivado a la Comisión de Constitución. Y espero que la Comisión de Constitución abra un amplio debate sobre el tema, ¿no? Se pedirán informes a los colegios profesionales, se realizará toda una dinámica intensa, ¿no? Para debatir y discutir realmente la pertinencia o no de una asamblea constituyente. Pero paralelo a eso, Nicolás, las bancadas parlamentarias también van a presentar propuestas de reformas constitucionales puntuales sobre temas concretos, el tema del monopolio, el tema del régimen económico, el tema del régimen de derechos en cuanto a salud, educación, y esos temas también se irán procesando de manera paralela. Claro, porque estamos como poniendo las cosas de cabeza, Eduardo, es decir, estamos discutiendo la forma, ¿no es cierto? Si hay que hacer, hay gente recogiendo firmas, ¿no es cierto? Para que no haya una asamblea constituyente o entiendo que va a empezar una para que sí haya una asamblea constituyente, pero ¿cuál es la discusión de fondo? La discusión de fondo es qué es lo que se pretende cambiar, qué es lo que tendría que ser diferente, qué es lo que debería decir una constitución que nos represente a todos. Entonces deberíamos empezar por discutir eso, es decir, ya, capítulo económico, ¿qué se propone cambiar? El papel del Estado en la economía, los contratos ley, ¿no? Y como tú señalas, el tema de los derechos
O sea, la salud y educación tienen que ser reconocidas como un derecho. ¿Cuál es el papel de la empresa privada en relación a temas como la educación y la salud? No sé, hay infinidad de temas, las relaciones entre el Ejecutivo y el Parlamento. O sea, ese debería ser el debate, hacer una lista de todo aquello que está en discusión y que debería ser o no modificado. Claro, el tema de la vacancia presidencial, por ejemplo, por permanente incapacidad moral. El tema de la cuestión de confianza, que también es un tema pues amplio, ¿no? Que nos ha generado una crisis los últimos 2 años. Es decir, eso es lo que nosotros esperamos, por ejemplo, del Poder Ejecutivo del Partido Perú Libre. Pero ellos insisten, como tú dices, en el tema genérico de la Asamblea Constituyente. ¿Y por qué? Como te decía en el segmento anterior. ¿Por qué no lo precisan? Porque ellos en el fondo lo que pretenden es el cambio integral del esquema del pacto social que tenemos en el país. Es decir, su esquema económico es distinto al que tenemos en este momento. Su esquema político es un esquema totalmente diferente al que vivimos ahora. Entonces ellos no transparentan, ellos no ponen todas las cartas sobre la mesa y nos hablan de la representatividad de los gremios, nos hablan de las comunidades nativas, pero no nos dicen en el fondo cuál es exactamente lo que quieren cambiar. Y por eso es que existe la presunción, existe, digamos, lo que mucha gente supone, que es lo que pretenden instaurar aquí, un régimen similar al bolivariano en Venezuela o en Bolivia o en lugares donde se ha seguido este mismo curso de la Asamblea Constituyente, una suerte de refundación de la República. Entonces, que lo digan y vamos a discutir ese tema, porque lo que tú dices, ese es el tema de fondo, ¿no? Nos estamos yendo por la asamblea, por la forma, cuando realmente lo que estamos pretendiendo es otra situación. Entonces yo creo que por ahí más bien tendríamos que empezar este debate, Nicolás. ¿Asamblea Constituyente para qué? Para cambiar todo lo que existe en este momento. Ahora, lo que existe ahora, todo está mal, todo es incorrecto, no hemos avanzado nada los últimos 20, 30 años con esta Constitución. Ese es el debate serio y de fondo que debemos dar. Porque en ese esquema político que nos quieren impulsar, no sería nada raro que pretendan hablar del tema de la reelección presidencial, que ha sido el tema recurrente y que ya aquí en Perú se ha hablado en varias oportunidades por los propios líderes de Perú Libre. Claro. Ahora, Pedro Castillo ha sido enfático en que él se va, ¿no?, cuando termine su mandato. Es más, él ha dicho que si hay una asamblea constituyente, como poniendo el parche, la Asamblea Constituyente debería solamente remitirse a discutir el texto constitucional y al terminar de hacerlo, disolverse. Es no pretender competir por el poder con el Parlamento o desconocer la legitimidad del Congreso. Pero, en fin, como estamos hablando, todo Nicolás, esto lo vamos a saber si se ponen los temas en la mesa, ¿no? Ahora, hay una pregunta, Eduardo. ¿Cuál es el espíritu con el que ustedes van a esta reunión con el gabinete, para terminar? ¿Ustedes están más cerca de darle el voto de confianza o de negárselo? Mira, primero acotando lo que tú señalabas, el presidente Castillo dijo muchas cosas en campaña electoral y dijo, por ejemplo, que el señor Cerrón no iba a ser ni portero en ninguna entidad pública. Y ahora vemos en este momento que el señor Cerrón tiene una gran influencia en las decisiones del presidente Castillo, ¿no? Entonces eso es un poquito que hace dudar pues de la palabra del maestro, ¿no? Ahora, sobre la vocación de APP, siempre es una vocación, Nicolás, de diálogo. Siempre es una vocación de búsqueda de coincidencias y consensos, en este caso con el Poder Ejecutivo, expresado en la composición y en el discurso de la presidenta del Congreso, quien le expresó el día de su juramentación la total apertura del Parlamento y la predisposición de todas las fuerzas políticas de trabajar por el país. O sea, en este momento tiene que dedicarse a gobernar, tiene que dedicarse, como tú también decías al principio, a encarar los problemas centrales del país. En el país en este momento las cosas están subiendo todos los días, el balón de gas está cerca de 60 soles. Y si hacemos una relación de los bienes, de los artículos de primera necesidad que compra el ciudadano común y corriente todos los días en la tienda, en la bodega de la esquina, todo está subiendo. No hay trabajo, en provincias no hay inversiones, no hay obras, los gobiernos regionales, yo vengo de provincia, yo vengo de Madre de Dios, y los proyectos y las obras son escasas porque no hay transferencias de recursos del Ministerio de Economía y Finanzas. Y no hay recursos porque no hay inversión.
y no hay inversión porque hay incertidumbre económica, hay incertidumbre política. Los agentes económicos se retraen, los proyectos grandes de inversión también, y los grandes proyectos mineros que deberían avanzar, como tú bien señalabas, en un momento que empieza un ciclo altamente positivo de los metales, tampoco se van a aprovechar si seguimos en esta incertidumbre política. Entonces el mensaje de APP va a ser, presidente, queremos ayudarlo, déjese ayudar, corrija, evalúe las decisiones tomadas en los últimos días que son políticamente incorrectas, y pongamos una agenda por el desarrollo, por el trabajo y por el crecimiento económico y por el bienestar de los peruanos. Ese va a ser el mensaje de APP, Nicolás, si tenemos la reunión con el gabinete Bellido. Ahora, para terminar, Eduardo, y esto es un tema que yo lo he hablado incluso con el propio César Acuña, ustedes tienen como, o sea, Alianza para el Progreso se proyectó como un gran partido de centro, pero en la última fase de nuestra historia política reciente, Daniel Córdoba, que era el jefe de plan de gobierno, parecía más fujimorista que Keiko, ¿no? O sea, han viajado a Europa, a Estados Unidos a hacer campaña por las cosas que decía Keiko, ¿no? O sea, como que perdieron la posición de centro. Bueno, haremos la perdió Córdoba para recuperar la posición que creo nunca debimos dejar, ¿no? En todo caso, la posición del economista Córdoba es una posición, como el partido lo dijo en su momento, estrictamente personal, ¿no? La posición del partido es otra, y en este caso en la bancada parlamentaria es expresada por los puntos de vista del vocero, en este caso por mi persona, ¿no? Y vamos a tratar de mantener ese equilibrio, porque creo que la posición de centro, ningún extremo que no ayude, que polarice, que genere más contradicción entre los peruanos, no nos ayuda en este momento, ¿no? Busquemos equilibrio, busquemos ayudar al Poder Ejecutivo y que el Congreso asuma su rol, ¿no? Como una posición de fiscalización, pero constructiva y de apoyo a quien está gobernando en este momento el país.